Esta entrevista es auspiciada por tuayudalegal.com, Productos Fish Level, Sontex, Jacqueline Cepeda Realtor, Seagull, buena agua, buena vida. Ricardo, bueno, gracias por conectarte con nosotros, de tomarte, por supuesto, el tiempo. Te veo un poquito borroso. ¿Ahora me ve mejor? Mejor, sí. Ok, Ahora sí, perfecto. exacto, ahora mejoró. Chévere, Bueno, chévere. mira, estamos aquí para hablar de las cosas buenas, de la buena gastronomía, de esa experiencia que tú tienes y además que nos hables de ese proyecto tan fantástico. Desde que yo lo escuché, bueno, hablando con Willy, dije, bueno, por ahí vienen cosas muy buenas. Cuéntanos, por supuesto, tus inicios, o sea, cómo comenzó esta idea, cómo surgió esta idea y bueno, cómo ha ido evolucionando. Bueno, César, primero quiero darte las gracias por esta invitación. La verdad es que es mi primera entrevista en el estado de Florida, allá en exactamente la ciudad de Orlando. Entonces, para mí es una emoción muy grande estar contigo. Esto es una experiencia que está surgiendo que hace unos años ya yo empecé a estudiar, hice un estudio en el Centro de Estudios Gastronómicos en el SEGA, y ahí como que se me abrió y me dio como esa espinita para empezar la investigación. Aunque si bien es cierto, yo vengo trabajando en el tema culinario desde los 14 años, Tú porque me dijiste. esa es mi vida. Mi vida es la comida y la comida sabrosa, y la verdad es que eso es algo como que va innato, ¿no? Pero bueno, con el pasar de los años y teniendo todas esas experiencias, cuando tuve la oportunidad de viajar, siempre era como rebuscando y conociendo, porque sabes que de las cosas que más me gusta visitar en cualquier ciudad que voy, sea en Venezuela o sea afuera, son los mercados. Yo creo que los mercados es lo que te conecta Ahí sí. directamente con eso que yo tanto le he dado fuerza, que es lo de la memoria gustativa. Eso para mí es básico. Y bueno, mi memoria gustativa se ha ido alimentando a través de muchos años. Pero esta idea de arepólogo, que es lo que al final llega a esta primera etapa de mi vida, que es crear y escribir el libro junto con un equipo que me acompañó, es así como uno cree que es el final, no, y es el inicio. Yo recuerdo que hace más o menos 10 años que empezó la investigación empezó mucho antes, porque cuando estuve en el SEGA fue demasiado divino, porque en el SEGA buscan crear cocineros ilustrados, y eso me Correcto. parece mágico. Como Claro. todo, hay que irse a los libros, y claro, cuando tú empiezas a investigar te das cuenta que aquella circunferencia de maíz que tú te estás comiendo y que estás disfrutando tanto, tiene una historia gigante atrás, tiene un bagaje cultural y o sea, tantos cuentos, y además ha pasado por tantas vicisitudes, Claro. y aquí está todavía. Entonces, claro, eso es un poco la esencia de todo esto de Así. arepólogo, porque tengo que serte sincero, arepólogos somos todos, ¿ok? Ajá. Eso es importante, porque la arepa es parte del ADN. O sea, la arepa es nuestro ADN, el del Así es. venezolano. Así es. ¿Y qué fue lo que te hizo clic cuando tú dijiste, bueno, o sea, yo conozco mucho de gastronomía, por supuesto, me gusta el tema gastronómico, me gusta la arepa, pero ¿qué te hizo clic para conectarte y decir, oye, tengo que poner y plasmar sabes, todas esas ideas y todo ese conocimiento que tengo en un libro? Bueno, primero, que los conocimientos estoy adquiriéndolos todavía. Esto es una investigación tras una investigación, y eso es lo que más me tiene motivado. Pero hubo dos razones. Primero, cuando estuve en el SEGA, cuando empiezas a investigar, wow, empiezas a ver hacia atrás y te dices, wow, esto es algo es digno de estudio. Claro. Además, es un alimento que nació conmigo y que ha estado presente en mi vida Toda la vida. cotidiana durante toda la vida, igual que a ti, igual que a muchos. Sí. Y lo otro fue algo que me hizo clic. Ese clic fue, te va a dar mucha risa, me regalaron un libro que es el Larousse Gastronomie en español. Y cuando yo abro el libro y empiezo a verlo, un diccionario bellísimo,
chico, y empiezo a buscar arepa y no veo arepa. Y eso me causó primero me da o sea, ¿qué es Claro, esto? ¿Cómo es esto que la luz no tenga la palabra arepa en su significado? Y lo increíble es que todavía no está. O sea, es un tema de cuando vengan las nuevas ediciones. Pero yo dije, bueno, yo tengo que hacer algo. Y eso fue, así empezó, como con una curiosidad y tal. Bueno, hasta que empezó el cuento, porque todo comienza como en la vida, con un cuento, un chiste, que tú eres el arepólogo, porque te comías 5 arepas y porque te comías las arepas del estadio y cuando te las comías chiquito. así es. Entonces, claro, empezó todo como un juego, pero claro, ya no es juego. Ya, ahorita Ya, ya salió el libro y entonces la gente, oye, ya lograste el libro. No, es que el libro es la punta del iceberg de esto. Y así es. eso es lo que es interesante, porque si Así es. algo he disfrutado es que la arepa me unió como me unió a ti, me unió Así una es. cantidad Bueno, de gente, cuando ¿de hablamos, nos acuerdo? conectamos inmediatamente, por supuesto. ¿Y cuál es la que te gusta? Y ahora vamos a hablar de eso. Pero te quería también preguntar, ¿a qué atribuyes tú la fama de la arepa en el mundo? Porque además que la come todo el mundo y ahora con este libro, por supuesto, ahora la gente, por supuesto que la va a demandar más, ¿no? Porque va a conocer realmente los detalles de la arepa y lo sabroso que es combinarla con diferentes sabores y que dan sensaciones y, como dices tú, la memoria gustativa. Bueno, nada, como te digo, esta iniciativa acuérdate que esto al final es un tributo, un humilde homenaje a este alimento tan maravilloso. Así es. Y eso, o sea, ¿qué fue lo que pasó? Que entonces, vi la arepa, veo la arepa, tengo la arepa en las manos. ¿De dónde sale el maíz? Empiezas a investigar sobre el maíz. El maíz es americano, el Popol Vuh, somos gente de maíz. Y después sigues investigando y te das cuenta que estás hablando de más de 7.000 años de antigüedad. Y cuando te vas a esa antigüedad, te das cuenta que es en el sur de Chile. ¿Y cuando llega eso a nuestra zona? Hace Ajá. 3.000 años llega al norte de América del Sur, llega el maíz. Y ahí empieza a Increíble. desarrollarse porque los seres humanos al final terminan domesticando los alimentos, como lo ocurrió con la papa, como ocurrió con el trigo, como ocurrió con el aguacate, con el cacao, con Así todo. es. Entonces se hace muy interesante. Bueno, llegamos acá al norte de América del Sur y nos damos cuenta de la gran pregunta, que si la arepa es colombiana, que si es venezolana, y al final la arepa es americana. ¿En qué sentido? En México hacen una que es redondita, que la llaman la gordita, en Centroamérica está la popusa, y en Venezuela y Colombia pues tenemos la arepa. Lo que sí es indudable, o sea, no puedes decir que si es venezolana, es colombiana, al final es Claro. de una zona donde no había ningún tipo de separación, no habían límites. Pero lo que sí es verdad es que el venezolano sí se ha dado a la tarea ferviente de darla a conocer. ¿Por qué? Claro. Porque realmente es un alimento que ha estado presente en la mesa del venezolano, desayuno, almuerzo, merienda, cena, madrugada, en cualquier momento la arepa siempre es bienvenida. Y cuando tú haces una comparación, que ya te vas a los números, del consumo, por ejemplo, de harina precocida con Sí. respecto a nuestros hermanos colombianos, te das cuenta que el consumo en Venezuela, estamos hablando de más o menos durante lo que consumimos nosotros en 3 meses, lo que consume en Colombia en un año. Entonces eso te da una idea Una de, idea. de la Sí. magnitud que Sí. hay. Sí. Y también hay algo que me llama mucho la atención porque definitivamente te tuviste que haber inspirado en algo, ¿sabes? Que como te pregunté hace un ratico, que te hizo el clic. ¿Fue algún viaje o fue sentado en algún momento? ¿Cuándo fue el momento que tú dijiste, mira, voy Mira, hace 10 años exactamente yo dije un día, voy a hacer el libro. Y ahí empezó ahí toda esta empezó todo? historia. Ahí empezó Mm. el nombre, seleccionar. Y yo dije, bueno, como me llamaban, y no, es que me llama el arepólogo, pues este come más arepa que es el arepo. Y así empezó, se creó el nombre, empezamos las reuniones, me reuní con mis amigos del SEGA Sí. justamente, invitamos a personas había un señor que se llama Pedro Bareciarte, que hizo una tesis sobre la arepa en la Sorbón, lo invitamos, hicimos charlas, yo hice charlas
en varios lugares, en Caracas, específicamente en el Sport Club, y así empezó como una conversación. Tuve la oportunidad de sentarme con el profesor José Rafael Lovera, con Víctor Moreno. Entonces al final empezó a hacer esa conversación, y eso se le dio una forma. Se formó un equipo donde se vino Calermi Naranjo y Jorge Sayé, y hicimos una fusión y empezamos a investigar. Y la idea al final la idea fue sacar un libro que es el que está, que si bien es cierto no es un libro de una investigación profunda, porque no es un libro enormemente grande, pero es un libro que te da las herramientas y te da ya la primera idea de lo que queremos hacer. Porque ¿qué es lo que buscamos con esto? Es que cada uno de nosotros, primero, que hay que leer. Eso es indiscutible. Importantísimo. Eso es básico en todo. Qué bueno que estás nombrando eso, porque eso es una de las cosas que nosotros acá, ¿sabes? Tenemos como bandera. Claro, no, y además leer libros. O sea, yo tengo, este es el de arepólogo, y entonces la idea es que huela libro, que tú puedas ver el libro, que lo puedas leer, que lo puedas tocar, que no sea algo que esté en el celular ni en una computadora, sino que lo empieces a tener. Y mucha gente decía, bueno, ¿y para qué tú vas a sacar un libro y tal, si lo puedes mandar por las redes? No, necesitamos, o sea, nosotros tenemos que, la gente se merece las cosas. Y nosotros a veces nos frenamos para decir, no, ¿y para qué yo voy a hacer esfuerzo? Cualquier esfuerzo es importante. Y eso es un regalo para ti, para el resto de la gente. Los libros, a mí me encanta leer sobre gastronomía. Eso es lo que a mí me apasiona. Entonces me la paso comprando libros sobre la historia. Entonces ahorita estoy leyendo uno que se llama Comer. Comer es una historia. Entonces tú te lees eso, entonces te das cuenta que todo confluyó en la península ibérica cuando venía. O sea, todo claro. Venía de África, de Asia, de mismo América. Entonces te das cuenta que es algo que es demasiado interesante. Y es la manera de conocer nuestras raíces. Esa es la otra parte que es importantísima. Y mantenerlo y que trascienda en el tiempo. Exactamente. Y cuéntame algo, el libro, ¿cómo está estructurado? Porque además que tienes un prólogo extraordinario, además que estoy esperando el libro, que sé que viene en camino. Sí, el libro, yo quiero que lo tengas en tus manos para que lo disfrutes y hagamos un segundo programa. Seguro que sí, seguro que sí. Al final lo que se trata con el libro es que hablamos sobre lo que significa ser arepólogo, que al final somos arepólogos, después las arepas según la región, después la arepa según los tipos, o sea, están las regiones por zona, después estás hablando de los tipos de arepa, que si es de chicharrón, que si es la andina, que es de trigo, que si es la arepa de maíz pilado, en fin, cuando manejas toda esa serie de formas, y después vamos a la nomenclatura, las arepas en Venezuela, que por supuesto no están todas. Claro, y te quería preguntar, hay muchos rellenos de la arepa, pero para ti, el arepólogo, ¿cuál es el relleno para ti favorito? Wow, esa es una pregunta muy complicada de responder porque son demasiadas, depende de la zona. Mira, depende de la zona, depende porque si es en Oriente es distinto, claro. Si es en Occidente es distinto, si es en el centro es distinto. O sea, a mí me encanta, por ejemplo, la arepa, o lo que llamo yo la arepa tobareña, que es una arepa con el pernil de Tobar, que es un pernil específico. Me encanta la arepa también con el pernil de la receta de don Armando Escanone, que es la que hacemos los 24 y los 31, y te comes esa arepa con ese cochino que queda de un día para otro sumergido en ese jugo deshilachado con un par de tomates grandes rodajas. Eso es delicioso. Cuando te vas a Oriente y te la comes en Río Caribe con el chorizo de Río Caribe, o te vas a Carúpano y te la comes con la morcilla carupanera, o te comes en Clarines con un buen queso guayanés. Si te vas a Margarita te lo comes con una de cazón cargado de ají dulce, y si te vas para los lados del Zulia, pues tienes la sorpresa del agüite de sapo. No vamos a hablar del tumarrancho porque aquello es una cosa que hay que tener una fauce. Y en los Andes con la arepa andina, que fíjate que es la única de harina de trigo, que cuando llegaron los españoles, pues por supuesto ellos venían a comer, se traían su pan, pero al final, qué mejor, la arepa continuó y pasó toda esa etapa, porque es que ¿sabes qué pasa? Esa etapa precolombina, sí, por supuesto, eso es una historia que nosotros no manejamos mucho, porque bueno, los escritos no existían esos escritos, pero cuando llegan los españoles,
Quizás es un poco siempre que decían, lo que escribieron que los cumanagotos lo llamaban arepa, cosa que era verdad. Y después ellos fueron cambiando hasta que lo llamaron arepa. Pero bueno, esa es una historia que la escribe el que la vio. Pero hay una que está escrita que no la vimos, que no está escrita, que es la anterior, y es la que es. La que es. Ajá. La que es. Entonces al final es demasiado interesante y ver cómo esa arepa pasó esos 500 años, pasando cuando llegaron los españoles, además que fue demasiado extraordinario porque nosotros fuimos capitanía general, entonces no éramos virreinato, entonces correcto, era totalmente distinto. O sea, mira, hay partes que cuando eso que yo hablo y disculpa si estoy hablando mucho, pero no, final, está perfecto, te estamos escuchando con mucha atención porque esas son, ¿sabes? Realidades y además que las traes del libro también y con tu experiencia. Esto es fantástico, fantástico. Pero hay cosas que uno continúa estudiando y continúa leyendo. Entonces, por ejemplo, me doy cuenta que es insólito, pero todo lo que significó el maíz cuando llegaron los españoles, el uso que le dieron en distintas zonas, que le dieron los incas, que le dieron en la parte del Perú, en la parte de México, el tipo de alimentación que hacían con el maíz. Entonces, claro, y te enteras, por ejemplo, que eso si no te vas a los libros no lo sabes. No sabe. Imagínate, cuando salió el Quijote, Correcto. la primera impresión de Quijote ni siquiera salió, la repartieron en España, viajó a Lima y después fue que estando en Lima fue que salió en España. Claro, y eso es buscando en los libros de historia información, justamente que va saliendo sola, igual que cuando empiezas a estudiar te das cuenta que la maca era de aquí. O sea, al final todo está conectado. Pero volviendo al tema que nos interesa, que es el de la arepa, sí, es realmente fascinante todo eso, esa historia, cómo va pasando y cómo llega a nuestros días, al siglo XX. Pues, o sea, que te das cuenta que en los años 60, después de haber pasado el maíz, que lo hervía, que lo masabas primero por la piedra, lo que se llama el matete, después brincaste a aquella famosa maquinita que era aquella maquinita Corona, que era la manual, que todavía nosotros la hemos visto y existe. Claro. Después pasas a la eléctrica, después te das cuenta cuando vienen los suecos y crean el tostearepa. El gerente de Ostra, cuando vino a Venezuela, le dijo, epa, aquí hay algo que están comiendo mucho y nosotros no tenemos el aparato. Y mira cómo se ha vendido, ¿ok? O sea, que el hombre no estaba equivocado, ¿entiendes? Sí, y esa es señor. una historia fascinante. Y después llega, o sea, quizás hubo un momento que no iba a desaparecer, porque no iba a desaparecer, pero llega un momento que fue interesante, que es cuando llega el petróleo, por supuesto que viene la modernidad, llega esa influencia después de la Segunda Guerra, el tema de la influencia americana, la comida, el fast food, aunque nuestro primer fast food era la arepa, pero entonces se torna algo interesante porque la arepa empieza como a perder terreno, porque las arepas en la Caracas y en la Venezuela de antes, no en todas las casas las hacían. Habían señoras que se encargaban de hacer las arepas. Entonces decía, mira, ve a fulanito, ve a donde María, que iba y cómprale 8 arepas para el desayuno. Y la gente iba y las compraba. Y habían urbanizaciones, como ejemplo aquí en Caracas, Los Molinos, ahí había un gran molino y la gente llevaba su maíz hervido y ahí se lo molían. Entonces al final te das cuenta que era algo muy artesanal. Pero cuando vino el fast food y ese movimiento que todo el mundo empezó a venir a Caracas, empezó a disminuir. Y eso, se vio mermado, no iba a desaparecer la arepa, pero cada vez se mermaba más, venía la hamburguesa, el hot dog, todo este tipo de alimentación. Y surge en los años 60, con el tema de la industrialización, la harina precocida. Cuando surge la harina precocida, que Industrias Polar se encarga de darla, de fabricarla, de ponerla en la mesa del venezolano, tampoco fue sencillo. Ellos tuvieron que romper paradigmas, porque la gente tenía resistencia. Es interesante cuando tú ves las cuñas, que ves a América Alonso, que salía. Ellos era convencerlos, la gente tenía que poner en los supermercados, tenía que poner la empresa a poner a las doñitas con su pañuelo a vender las arepas, a explicar lo que era eso. Bueno, y hoy por hoy, si no fuera por la harina, o sea, no es que si no fuera, siguiera la arepa, pero la harina precocida lo que hizo fue definitivamente ponerla de una forma muy sencilla en la mesa del venezolano. Y bueno,
y el resto es historia, porque ahora, o sea, y siempre hablan que ahora la cantidad de venezolanos que se fue, es verdad, una cantidad, pero tenemos que analizar también la cantidad de extranjeros que vinieron en una oportunidad a Venezuela, y ahí se fusionó. La arepa viene presentando una cantidad de, siempre hablan de la cocina de fusión, y bueno, lo usamos mucho, la terminología, los que hemos estudiado de una u otra manera gastronomía. Pero es que esta cocina de fusión viene fusionándose desde hace Desde siglos. hace años. Sí, sí. Desde hace siglos, no años. Hace un Siglos. rato, sí. ¿Entiendes? Así Cuando es. llegan los españoles, bueno, empezó la fusión, igual que cuando te das cuenta y estudias la arepa, esa arepa redonda acompaña un plato que se llama el corbullón. Y el corbullón viene de Francia y entra por el oriente con los corzos. El pilón, que no hablamos del pilón, justamente entre el matete y la corona, eso lo trajeron ¿cómo se llama? Los esclavos africanos. Eso es una influencia africana completica. Total. Y la pusimos en los... Entonces, al final siempre hablamos de la arepa. ¿Por qué, César? Porque es tan cotidiano. Es tan sencillo. Es casi que otra mano tuya cuando tú la ves y de cualquiera de tus seguidores. Es que toca además todos los sentidos, porque ese olorcito en las mañanas cuando tú te pares, ¿sabes? O sea, eso es especial. Y los venezolanos lo sentimos así. Y hoy estaba hablando con una persona, mira, es increíble y te tengo que contar algo porque de verdad, Ricardo, o sea, son anécdotas. He tenido reuniones desde la semana pasada y todos los días hemos tocado el tema de la arepa sin yo poner sobre la mesa, por supuesto, que además que les digo después, no, señores, el lunes me estoy conectando con el arepólogo. O sea, la arepa te conecta, ¿sabes? Mira, te conecta y ¿sabes? Te hace generar una cantidad de cosas, tanto a nivel de relaciones comerciales como a nivel de conexiones con personas que te unen, los vecinos. Un vecino aquí en los Estados Unidos, que tú le lleves un libro, una arepa, bueno, imagínate. Te da, ese vecino César, amigo para toda la vida. Es increíble. Mira, yo tengo un amigo que le agradezco que está ahorita unido, mi amigo Alfredo Romero, que siempre que me lo consigo le digo, Alfredo, tenemos que hacer una arepa para hablar, porque al final la arepa une, así como hay una cantidad de amigos que me llaman y me los conseguimos en la Conchinchina y ahí decimos, mira, vamos a hablar de esto, igual que una cantidad de gente o sea, la gente... La mesa une a la gente y la arepa nos une a nosotros. Es que es cierto, porque es que el hecho simplemente de estar al lado de una persona y cuando tú le preguntas, bueno, ¿cómo te la comes tú? ¿Qué relleno le vas a poner? O sea, eso ¿sabes? Te hace, bueno, en las fiestas, en las reuniones donde, ¿sabes? Siempre al final hacen unas arepitas, ponen algo, ¿sabes? O sea, siempre hay esa conexión. La arepa nos une, nos conecta. Y hay algo que es importante. Tú sabes que el libro, yo lo hago, o sea, se me ocurre hacerlo como un homenaje, un humilde homenaje con muchísimo respeto a este alimento, que es un elemento de venezolanidad enorme. Total. ¿Entiendes? No quiero decir con esto que es que no hay en Colombia, que nadie se está... Pero al venezolano eso lo une muchísimo. Y hay algo que este libro al final, este homenaje, no es solamente para la arepa como tal, que es algo importantísimo. Ese también es un homenaje a personas como tú, a una gran cantidad de venezolanos que han salido por el mundo por X o Z razón, ¿entiendes? Que sobrepasa, son números que era inimaginable. Hace 20 años que hubiese más de 5 millones de venezolanos afuera y todavía quedan 25 aquí o 30 millones aquí, porque yo siempre digo que somos gente de bien, somos gente de trabajo. Pero este libro es un homenaje a todos esos venezolanos de buena voluntad, a esa cantidad de venezolanos que se han ido y que están regados por todo el mundo, que al final terminan siendo nuestros embajadores, porque un venezolano, quiero que lo entienda bien, un venezolano que haga una arepa y se la dé a una persona que lo recibe en cualquier país del mundo, esa gente se va a ver gratificada. Ese es como darle ese es nuestro obsequio, y además que es el que mejor sabemos hacer. Y eso es así. Y fíjate que ahora en las redes, en @arepólogo, estamos justamente haciendo otro proyecto.
Y ese otro proyecto también es tan mágico como el libro, porque se Ajá, llama Arepólogo en el Mundo. Y lo que busca Arepólogo en importante. el Mundo es tan sencillo como, y lo vamos a hacer porque ya arrancó el Yo sé que sí, proyecto, se va a hacer, claro que sí. es rellenar, estamos rellenando nuestra arepa con la memoria gustativa de cada uno de los 192 países del mundo. Sigo 192 porque son 193, pero Correcto. uno es Venezuela, que ya lo sabemos. Claro. Entonces, en eso estamos trabajando, porque al final, como bien tú lo decías al principio, la arepa es nuestra memoria gustativa. Y para nosotros podérselo presentar a la gente de Tanzania o a la gente de Dubái o a la gente de tantos lugares, eso volvemos a lo del paradigma. Si nosotros la rellenamos con la memoria gustativa, con lo que de verdad a ellos les gusta, lo que ellos comen en aquello que podemos llamar la calle el hambre, si Correcto. nosotros lo rellenamos con eso, esa persona de ese lugar la va a comer con más rapidez, la va a probar y se va a Claro. dar cuenta lo maravilloso que es la arepa. Además de que es sana, es libre de gluten, la podemos preparar en su masa con una gran cantidad de acompañantes como salvado de Cuando, trigo, ¿entiendes? sí, sí, Ricardo, ¿cuándo hemos visto a alguna persona cuando muerde una arepa la cara que pone? O sea, la cara es una cara de pasión. Hasta el que está estrenando la arepa, se está estrenando con una arepa, disfruta una arepa. O sea, Bueno, yo me quedo claro. impresionado y definitivamente qué bueno y de verdad que te felicito por este libro y por toda esa proyección que se va a dar a nivel mundial, porque como tú dijiste ahorita, pues en cada país tiene costumbres, tiene estilos y formas de comida, pero por supuesto la arepa puede llegar a formar parte aunque sea, ¿me entiendes? Un espacio puede tener. Y yo voy a llegar un poco más allá, ¿no? O sea, hablo quizás un poco ahorita con el tema de Empresas Polar, Sí, porque ellos están haciendo a nivel mundial un esfuerzo importante importante. porque la harina pan llegue a la cantidad, a la mayor cantidad de destinos posible. De mercados. Eso no significa que aquí también hay otras empresas que le están echando pichón Sí, y que están haciendo harina Juana, o sea, Doña María, o sí, sea, sí, hay una cantidad, hay unas más artesanales que otras, pero al final correcto. lo que importa es que todo suma. Así, Esa es al final el así mensaje, es. es que todo suma. Pero volviendo al caso, lo que más, yo quiero que entendamos, nosotros estamos ahorita hablando en el 2021. En el 2030, la historia va a ser totalmente distinta con la arepa. ¿Por qué? Porque la arepa va a crecer y la gente no se imagina la cantidad el aumento en el consumo de la arepa a nivel mundial. Mundial. Ujú. Eso va a ocurrir, eso ya está ocurriendo. Cuando tú ves el consumo de la harina de maíz en Europa, te das cuenta que algo está pasando. Sí, Y vamos a estar claros, la harina no es únicamente para preparar, o sea, se está desarrollando de una manera impresionante. increíble. No es nada más para hacer, ¿cómo que se llama el plato? Hay un plato que preparan en Pues, Italia con la harina, ahorita te digo el nombre, se me fue, pero es un plato que es conocido porque ellos eran los únicos que hacían, que utilizaban eso, y ahorita se me viene el nombre. Pero bueno, que ellos hacen la masa y sobre esa masa la hornean y es como una arepa gorda, pero que una al arepa. final no es. Es ¿Entiendes? verdad. Entonces al final sí, el consumo va a aumentar, la No, pues, arepa no, cada oye, vez se va a conocer más y aquí pone verás. Adriana la polenta, disculpa que te La interrumpa. La polenta, pero polenta. muchísimas Gracias, gracias. Adriana. Gracias, Adriana, sí. muy aplauso. Pero es la polenta, es así, y era lo que ellos conocían, como lo Sí. preparan. Pero nosotros, y lo preparan, o sea, lo preparan sabroso, y esa es su memoria gustativa. Cuando llegan acá los italianos ¿con qué la rellenan primero? Con mortadela. Y así Así le es. hicieron. Ahí es donde Así es. hablamos de las funciones. Entonces, y ahorita que estamos haciendo esto de país en país, es interesantísimo porque es que te das cuenta que uno está usando un relleno, pero es que los rellenos son mira, estamos haciendo ahorita justamente lo que estamos haciendo con Arepólogo en el Mundo, eso va a terminar en un libro que probablemente se va a llamar El Atlas de la Arepa, porque es Seguro. que la arepa va a estar en todo el mundo.
Eso Así no es. nos quede la menor Menos duda. duda. Y estoy completamente de acuerdo contigo porque eh, no solamente es lo que como alimento, sino por lo que la arepa ha venido haciendo a través del tiempo, ¿sabes? En América. O sea, Es así. la arepa conectada a los países. O sea, aquí mismo uno los ve. O sea, tú ves, por decirte, locales que son de colombianos con arepas y van venezolanos o viceversa. O Es sea, así, es no así. conecta, no conecta. De verdad que la arepa, bueno, nos sigue reforzando esa memoria No, sí, 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 vale. gustativa Y además, mira, todos los venezolanos, increíble. o sea, los venezolanos la saben hacer. Porque siempre me preguntan, ¿cómo se hace la arepa? Bueno, mira, la arepa tú colocas, es un tema químico, más nada. Tú colocas el agua, porque lo que hace es deshidratar la harina. Cuando tú tienes la masa, lo que ellos hacen es deshidratar para crear la harina. Entonces, Claro. cuando tú la vuelves a hacer, tú colocas el agua, pones la sal y después poco a poco empiezas a vertir la harina y la mueves, la dejas que se repose y que ella se vuelva a hidratar. Y después la masa. Eso es Ujú. algo que todos los venezolanos ya, mira, ahorita que tenemos a la gente de Vico, con Sí. Gaucho Brico, su producto de los budares, que los budares llegan a cualquier parte del mundo. Y entonces, pero no importa, si no tienes el budare, vas a usar una plancha, si no usas la plancha, usas el sartén, usas algo donde tú la selles. Si no tienes hornos, usas las tostadoras de pan, que son las dobles, y tú las pones y ahí también se te va a hinchar. Entonces, al Que yo, final, yo, por cierto, vi por ahí una que utilizaste tú, creo que uno de sí, sí, esos, sí, porque sí. que tú tienes una que es fantástica. Yo la vi, yo dije, bueno, Bueno, porque eso te lo consigues en el mundo. Cuando vas a claro, viajar en un hotel no hay una tostearepa, no hay un claro, horno, no hay, claro, o sea, no hay, no, tú te vales porque tú tienes que darle la creatividad. claro. Y la arepa es algo que, y además tú haces la arepa y lo rellenas con lo que tú consigues. Y Que además, es, no solamente eso, sino la facilidad que te da de personalizar tu arepa. Hay unos que la hacen, bueno, dependiendo de la zona, la región, hasta los mismos niños piden hacer su arepa de Mickey cuando están aquí o hacen su arepa. O sea, siempre hay algo que da y conecta con la gente. La pero arepa fíjate que es interesante, fíjate, ahorita está Reinaldo Pérez diciendo algo interesante. ¿qué En dijo Londres, Reinaldo? Vamos a ver por aquí. Londres se probó una de jamón con piña Ajá, que era una cosa que él dice, tan loco que era un brasilero. Y claro, si la piña es de ellos. Mira, claro. yo probé una arepa. Saluda a Reinaldo de Miami, Miami Time Un, News, que está por un allá. placer. Entonces, mira, tú sabes que es interesante que tú ves, hay una que es el taco al pastor. Eso es Ajá, delicioso. sí, Pero sí, mira, yo rellené una arepa con tacos al increíble. pastor. Mira, tú no sabes lo que es eso. Esa mezcla de la piña. O sea, volvemos a lo mismo. Son unos sabores que tú no te imaginas, pero la arepa Ujú, es algo extraordinario. De verdad, demasiado sí. sabrosa cuando tú la mezclas con eso, porque es el pan. Nuestra El arepa pan. es pan, no es de otra manera. Tal cual. Y, Y, y también y, aderezan, y aderezan cuando se adereza la masa, ¿no? Que le ponen también otros, personas le ponen un poquito más de sal o un poquito más de aceite o le ponen Bueno, queso a la o lo masa. pones queso rallado, le pones mantequilla, mira, le pones tu gusto, ¿entiendes? Eso es igualito, que cuando bautizamos el Ajá. libro, ¿con qué lo bautizaba? Yo decía, Dios mío, ¿con qué bautizo el libro? Porque normalmente digo, que si lo Sí, normal es la la champaña champaña, sí. o usar, ¿cómo se llama? O agua bendita, en el caso de los católicos, bueno, buenísimo. Pero yo me hice varias preguntas. Lo primero fue que yo no podía, o sea, no podía usar el agua bendita, no porque no fuera católico ni nada de eso, sino cómo iba a ser, qué bautizaba primero. Si el maíz llegó hace 3.000 años al ¿Verdad? norte de América del Sur, no había nacido ni Cristo. Entonces, vamos a ver quién bautiza a quién. Sí, Entonces, al no, no. final decidí, porque tuve la oportunidad de participar en un diplomado de rones y destilados de la Universidad Católica Extraordinaria, con el profesor Pedro Pared, y aquello fue delicioso. Entonces me dije, ¿sabes qué? Con ron venezolano, Claro, excelente. que es verdad, hay ron en todo el mundo, pero el ron nuestro es un ron Uf, extraordinario. Y extraordinario. con eso bautizamos el libro para Qué darle, bueno. porque era un venezolano, ¿cómo se llama? Bautizando a otro venezolano. Y Otro al final venezolano. es eso. De eso se trata justamente, Sí, gran mira, idea.
el libro este libro. Este libro Muéstralo bien, muéstralo ahí, levántalo un poco, ahí, exacto. Este libro es de verdad un elemento de venezolaneidad enorme. Es un libro que si bien es cierto, es como yo digo, no es perfecto porque lo perfecto no va conmigo. Claro. Siempre es un libro que va a ir mejorando y va a ir mejorando y sobre todo va a mejorar con la ayuda de todo el mundo. No Así es. solamente o sea, no soy yo el único, somos todos los que de alguna u otra manera me envían información. Mira, hoy me enviaron una información. Mira, Reinaldo, disculpa que te interrumpa. Reinaldo, el libro va a estar pronto acá en Miami y va a estar en Orlando. Bueno, después, más adelante, por supuesto, por acá, por la plataforma Orlando Time News, se van a enterar de todos esos detalles y Ricardo nos va a mantener al tanto Sí. de eso, Ricardo. ¿Ok? Pues están, bueno, preguntaron ya. Ok, no, los libros digamos, el público americano o el público europeo está en la plataforma de Amazon. Lo Está en pueden Amazon. adquirir perfectamente por Amazon y le llegan 3 días. Y quien lo quiere en papel, bueno, por ahí próximamente, ¿no? No. En No. papel te sale en Amazon. Allá en Amazon llega. En Amazon tú compras ok. el libro y el libro te llega así. Así Excelente. te llega. Te llega así, Excelente. tal cual. El libro es un libro que fue editado acá. ¿Ves? No, y además tiene las fotografías extraordinarias, Sí, o sea, toda la parte es de diagramación. importante como hablábamos, César. Es un libro, no tiene recetas. Es un libro con la fotografía. Yo no Correcto. pretendía hacer un libro con recetas porque entonces ya se Vale. empieza, no es que se desvirtúa, sino que el nivel de acuerdo. información es demasiado Sí, sí. y bueno, era la idea, se concibió así. ¿En Pero español o en inglés? En español. en español está por los momentos, Ok. en inglés va a estar próximamente, se están haciendo unos ajustes, va a estar en inglés por la plataforma El Amazon arepólogo, también. ¿no? El Se nombre. llama Arepólogo. Arepólogo. Arepólogo, tal Arepólogo. cual como sale aquí, lo van a conseguir, Arepólogo. ¿ok? Arepólogo sale y no, lo van a conseguir. La verdad es que ha sido, o sea, fue una manera, yo lo conversaba contigo, César, Sí. en días pasados, ha sido la manera, a mí siempre me ha gustado tener amigos y siempre me gusta, o sea, para mí creo que la amistad y los amigos siempre son importantes porque siempre tienen Así es. algo que aportarte y uno siempre tiene que andar en positivismo. Hablando de las Pero cosas buenas, claro que sí. bueno, mira, como dice, esto es algo que hemos pasado tenemos 20 años muy complicados, pero tenemos que seguir adelante. Y bueno, y además, mira, el mejor ejemplo que la arepa. La arepa tiene sopotoscientos, ¿sabes? Y ahí está, redonda porque tiene que ser redonda, con su maíz, con su agua y con su sal. La podemos hacer quizás un tamaño más grande, un tamaño más pequeño, pero como dice el profesor Lovera, la ortodoxia dice que sea redonda, como la luna, como el sol. Y de eso se trata. Y yo sí quisiera, bueno, nada, me encanta la gente que está participando, No. porque Bueno, al final de eso se estamos trata. aquí. Pues. Tenemos que hacer otro live próximamente porque, y por supuesto, y hablar de varios temas, porque yo sé que hay un mundo, tú tienes un mundo de información y un mundo Sí, vale, y sobre conocimiento todo, increíble. y sobre Increíble. todo, sí, César, yo creo que es que al final yo siempre digo que uno tiene que hablar. Mira, Tiene que aquí están diciendo, comunicarlo. disculpa que te interrumpa, es que quiero corresponderle por aquí. Está diciendo Reinaldo, dice, aquí en Miami usan la arepa para pasapalos rellenas de atún, dice. Sí, bueno, claro, que es Claro. perfecto. A mí me encanta la arepa de atún. Sí. Me fascina, o sea, Sí. y el atún me gusta cuando lo haces en el sofrito y cuando le pones su toque de ají dulce y me encantan las arepas con Mira, y la picante. arepa caraqueña, porque en estos días se celebró unos días de Caracas, ¿verdad? Ayer. Y cuéntame esa arepa caracaña, porque ahí, yo sé que hay modalidades, pero ¿cuál es la que te gusta a ti? Porque hay una Bueno, a mí me encanta de Caracas, o sea, de que tú me digas, mira, ¿qué Ajá. plato te gusta caraqueño? La de asado negro. Aceitunas. El asado negro es algo que Sí, es un clásico. eso es un clásico, Un eso es un clásico. clásico. Pero Sí. eso es así como también podemos decir que caraqueño, la arepa de huevos de codorniz, aunque me vayan a decir, no, No, eso es fantástico. mira, ¿Qué? Eso es fantástico. te voy a decir una cosa, vamos a hablar, como dice, hablar a Mira, me va a pasar igual que la vez pasada, que terminé hablando contigo aquí y voy a tener que yo hacer la arepa. Bueno, entonces, mira, ¿quién no fue a una fiesta aquí y perseguía a los mesoneros para quitarle los huevitos de codorniz con los palillos?
todos. Claro, Eso era una persecución, pero, o en la época de, no sé, o como siempre me decían, siempre me llaman, por ejemplo, que tengo muchos amigos de Carora y mi esposa es caroreña, y entonces me dicen, Gordy, ¿cuándo vas a poner la de Mengoña? Porque la de Mengoña es de jamón endiablado, o sea, te llaman correcto, diablito, correcto. queso rallado, Claro, ajá. mayonesa y salsa de tomate, y todo eso lo mezclan y se lo meten a Y, la arepa de Mengoña. Y así, vaya usted a saber cuántos rellenos hay. Muchísimos, muchísimos. Igual que cuando yo descubrí la que llaman pampura, que es la galleta de arepa, que la hacen justamente en Carora. claro. Pero ayer me enviaron, que eso lo voy a postear en estos días, me mandaron una arepa, que era una arepa muy delgada, que podríamos decir que es como la trujillana, pero más delgada todavía, que la hacen en el País Vasco. Y te quedas sorprendido. Y Wow. tiene un nombre griego, no recuerdo ahorita porque lo tengo Ajá, anotado, y pero, cuéntame, ¿cuál pero era? no, entonces lo hacen igualito, la masa es un poco más suave, Ok, la aplastan, la hacen muy delgada y después la doblan como si fuese un taco. Pero es una ah, arepa, claro, es claro. tal cual la arepa, y esa arepa la rellenan y se la comen. Y eso lo preparan en el País Vasco y hay que investigar porque esa tiene hasta el nombre griego y entonces Suena muy terminó bueno. siendo algo demasiado interesante, ¿entiendes? Eso, Terminó siendo algo demasiado interesante porque empieza a salir información, porque ese es del maíz que se llevó Colón cuando se fue no, de estoy aquí. seguro, Ricardo, que esto va a promover y incentivar a que mucha gente experimente, porque tú me entiendes, o sea, definitivamente, o sea, es, es un alimento que está presente a toda hora. O sea, la Es arepa no así, tiene hora, ¿no? es Sino eso así, es está desde así. la mañana hasta la noche, o sea, y yo creo que eso va a hacer que las personas inventen y de diferentes nacionalidades y en todas partes, a medida que Mira, esto se vaya es, difundiendo, esto vaya es ganando bueno, impresionante, es así. totalmente. Esto no lo para nadie. Eso quiero que lo entienda Sí, todo el mundo. sí. Esto no lo para nadie. Y la gente puede decir, bueno, que eso es un sueño. No, no, no es No, ningún no, no, no. sueño. Eso está así y eso va a ser así. Mira, yo recuerdo, cuando yo estudié en el SEGA, yo hice mi pasantía un par de meses en un restaurante que se llama Street Gastón. Ok, Primero en el Señorío del Sur, que ah, eso estoy hablando de Lima, en Perú, sí, y después en el Astrid Gastón, tuve la oportunidad que Gastón Acurio me diera la oportunidad, y la verdad es que disfruté mucho. Pero cuando Gastón Acurio viene a Venezuela y monta un restaurante que se llama el Astrid Gastón acá, sí, dentro de los platos, porque yo preparé allá arepas, allá, pero dentro de sí. los platos que él preparó de las entradas, era una arepa muy pequeña, delgada, chiquitica, de este tamaño, y Ok. arriba tenía un bloque de foie. Uf, Y entonces, wow. Y yo wow. después, esa misma arepa la he hecho con huevas de trucha, perdón, Ujú. la he hecho con huevas de salmón, con su crema agria, y claro, eso es perfecto. O sea, Wow. no es el blini, es el blini nuestro, pues. Y eso es perfecto porque es perfectamente neutral y funciona a las mil maravillas. Entonces, cuando te das cuenta de esto, es igual. Tú no puedes hacer una arepa de foie muy grande porque es demasiado. Claro, Tú por lo puedes supuesto. hacer, pero las hay. Como pone ahí Reinaldo, las de morcilla. Hay La que ver morcilla. con una morcilla carupanera Uf, o la boudin francesa que también es deliciosa, una cocinada en vino o cocinada wow. con cerveza. Entonces, mira, lo que tenemos es definitivamente una orquesta que estamos comenzando a dirigir, bueno, que ya tiene mucho tiempo dirigiéndose, porque hay que ver la gran Sí, apertura y el uso que hay ahorita en España con la arepa. Ahí hay un joven de los amigos de la ruta de la arepa, Ernesto Rotito, que tiene un plan donde involucra varios restaurantes. Entonces de eso se trata. Se trata es, como le digo a todo el mundo, vamos a remar en la misma así es. dirección y nos va a ir muy bien. No, Por supuesto, en Estados Unidos es impresionante la cantidad de areperas que hay y la no, cantidad de venezolanos. no. Y me he quedado impresionado la cantidad también de personas, de americanos que consumen arepa. O sea, no, increíble, increíble que tú los ves, ¿sabes? Y disfrutan la arepa, inclusive no se come una, se comen dos y se comen hasta tres. No, Claro, 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 es así, es perfecto. Yo recuerdo
dentro de estudiando las arepas, hay una arepa que la llaman la Musiú aquí, que decían que la había creado Musiú la Cavallerie en honor a los Musiú, y es con carne de hamburguesa. O sea, era una hamburguesa, pero en vez del pan usaba la arepa, pues. La arepa. Ajá. Sí. Entonces, bueno, mira, aquí tenemos, como digo yo, o sea, tela que cortar, hay que estudiar, tenemos que saber bien el tema de la historia del maíz, tenemos que tener esa historia de justamente el matete, después utilizar ¿cómo se llama? El pilón, después la máquina, todos estos utensilios que iban saliendo, y al final aprender más, saber más, o sea, ya con que nosotros empecemos a manejar esa parte histórica, ya el cuento lo vamos a dar mejor, ya vamos a hablar con mayor propiedad, ya vamos a tener otro timing, y vamos a empezar a entender más eso. No, y mira, por acá, bueno, tienes, por supuesto, todo el apoyo de Orlando Time News. Acá vamos a difundir todo el tema de la arepa y el conocimiento que debe tener la gente sobre la arepa, porque es un plato, además, de América, que además que yo sé que se va a involucrar muchísimo más gente en la medida que esto vaya agarrando más, tú sabes, más forma. Y de verdad te felicito nuevamente, porque además es una iniciativa positiva sobre las cosas positivas y buenas que se pueden hacer. Así es así. Fíjate, como dice Adriana. Adriana dice algo interesante. Adriana.r93. Aquí la cosa, dice algo que es muy interesante. Los que emigraron a Venezuela, claro, a Venezuela y años después volvieron a sus países de origen, llevaron inclusive la arepa en su alimentación, y así es. Es así. Hubo una obra de teatro que yo vi hace unos años que se llamaba El Americano Ilustrado, y justamente habla de eso, de ese inmigrante que viene acá y regresa. Pero aquí, además, no es solamente que vinieron los inmigrantes, es que gracias a ellos, a esos italianos, a los portugueses, a los españoles, cónchale, que montaron, porque hay que ver los portugueses y los españoles que montaron esa cantidad de arepas, a ellos le debemos mucho del empuje de las areperas aquí en Venezuela, por supuesto a los venezolanos, pero ellos supieron hacer un desarrollo incalculable, el aporte de ellos, y ahora regresan, imagínate, ahora se saben el negocio y la saben hacer. Mira, es así. Qué increíble. Gracias por el comentario, Adriana, pero es tal cual así. No, definitivamente. Y por supuesto vamos a seguir dando más información, Ricardo. Yo quisiera que por supuesto próximamente estuviésemos conectándonos, que esos libros lleguen rápido para poderlos seguir comentando también. Y te quiero porque el tiempo, bueno, ya estamos aquí en la recta final y el tiempo, tú sabes cómo es de dictador con el tema de Instagram, no nos vayan a cortar. De todas maneras, quiero decirle a todas las personas que esta entrevista, este conversatorio tan ameno, porque no es, sabes, que la hemos pasado también, va a estar en el canal de YouTube de Orlando Time News. Y bueno, y toda la información va a salir ahora en la edición digital de Orlando Time News también, en el periódico y por supuesto en todas las redes sociales. Así que, Ricardo, de verdad agradecido, hermano. Te agradezco. Esto ha sido, y te felicito de verdad, porque esto me alegra, me contenta aquí que nosotros estamos fuera, de que hay personas que están y que siempre tienen presente las cosas buenas de nuestro país. Mira, César, yo sabía que el programa iba a ser bueno, pero es que fue excelente. Lo disfruté muchísimo, muchísimo. Quiero que sepas que también este trabajo que tú has hecho hoy con Arepólogo, te agradece enormemente, y también se va a montar en el canal de YouTube de Arepólogo, para que quede para la historia, para que quede, que suene la historia mucho, sí, pero para que quede. Y yo te agradezco enormemente y te invito a que este tipo de contactos, de ser posible, lo podamos hacer con cierta regularidad. Puede ser bimensual para tampoco avasallar tanto, pero podemos hacer, porque estos encuentros son los que son sabrosos. Te agradezco enormemente y le digo a uno de tus seguidores que el Trolli todavía está más vivo que nunca. Está divino y lo disfrutamos al máximo. Ok, muchísimas gracias, César, de verdad.
Y bueno, ya saben, @arepólogo por Instagram, y el libro lo pueden conseguir en Estados Unidos en la plataforma Amazon. Muchísimas gracias. Así es, gracias. Tanto en Venezuela Ricardo, como en Europa. claro que sí. Gracias, Ricardo, nuevamente. Y quiero, por supuesto, agradecerle a todas las personas que se conectaron acá con nosotros y las que se van a conectar, que nos van a ver. Y bueno, ya saben que próximamente nos vamos a estar conectando nuevamente con Ricardo Estrada y Arepólogo por acá por la plataforma Orlando Time News. Gracias. Nos muy vemos amable. pronto. Y saludos pasen a todos también. a los que escribieron. Saludos, Mayu. Besos. Seguro, Cuídate mucho. seguro que sí. Seguro que sí. Saludos a todos. Esta entrevista es auspiciada por tuayudalegal.com, Productos Fish Level, Sontex, Jacqueline Cepeda Realtor. Siegel, buena agua, buena vida.